Jóvenes, continuando con los videos de reacciones químicas, hoy vamos a revisar de manera general y específica de lo que trata las reacciones iónicas y de óxido-reducción. Dado la importancia que tiene esto en la química, lo he decidido realizar en un video aparte. Por favor, prestemos muchísima atención a los conceptos que vamos a ver a continuación. Vamos primero definiendo las reacciones iónicas, ¿ya? Jóvenes, para esto, jóvenes, no todos los compuestos pueden actuar de esta forma. Generalmente, la mayoría de los compuestos en la química son las sales. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que las sales en agua se disocian en sus iones. Estos iones pueden ser únicamente de dos tipos: aniones, que son carga negativa, y los cationes, que estos vienen a ser la carga positiva. ¿No es cierto? Para poder explicar esto, jóvenes, tenemos el siguiente ejemplo. Aquí yo tengo en este frasco lo que es sulfato de cobre. Como está mezclado en agua, esto va a tener un carácter acuoso. Este sulfato de cobre acá va a estar de esta manera: Cu2 positivo y S4, dos cargas negativas. Están disociados. Esta sal en agua se disocia. Miren aquí, esta sal en agua se disocia, se separa en sus iones. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que mientras estaba sólido, se consideraba como sulfato de cobre, pero al añadirle agua, se disocia. Ahora, ¿qué le voy a añadir por acá? Pues, jóvenes, le voy a añadir zinc. ¿Qué es lo que va a ocurrir, jóvenes? Que este zinc va a ocupar el lugar del cobre. Entonces, con lo cual yo voy a tener por acá, entonces miren, sulfato de zinc, pero acuoso. Y me quedará entonces libre el cobre. Esto, exportándolo a una reacción química, pues tengo lo siguiente, ¿no es cierto? El sulfato de cobre, que está en estado acuoso, va a reaccionar ¿con qué? Con el zinc, pero este está sólido, ¿no es cierto? Y me va a producir una reacción iónica del tipo desplazamiento, en el cual el zinc ocupa el lugar del cobre, formándose sulfato de zinc más cobre. Este va a ser de carácter sólido. Se va a depositar justamente en el fondo, ¿sí? Aquí vamos a tener todo el cobre. ¿Ya? ¿Qué es lo importante, jóvenes? Que estos compuestos, al reaccionar en el agua, se van a formar lo que se llama una ecuación química iónica. Es importante que nosotros acá entendamos. Los iones, las reacciones iónicas van a tener una ecuación iónica. ¿Cuál es esta ecuación iónica? Pues del elemento, miren ustedes, ¿qué elementos están adquiriendo carga? Para eso necesitamos revisar los estados de oxidación. Todo el estado de oxidación del sulfato es 2 negativo y del cobre es 2 positivo. ¿Cuál es el estado de oxidación acá del zinc? Como es un elemento sólido, solito, va a ser 0. Miren acá, nuevamente del sulfato es 2 negativo. Del cobre, ¿cuánto es? 0, porque ya está solo, no está formando compuestos. Del zinc, en cambio, va a ser más 2. ¿No es cierto? En la ecuación iónica, jóvenes, presten atención, van a estar únicamente los elementos o compuestos
que están adquiriendo carga. ¿No es cierto? ¿Cuáles son estos? Efectivamente el cobre y el zinc. ¿No es cierto? Miren ustedes, el cobre acá tiene 2 más. Más el zinc, que este no tiene carga, me va a producir ¿qué? Zinc más 2 más cobre con estado de oxidación 0. Esto es fundamental que entendamos, jóvenes, porque en una ecuación química iónica tiene que estar aquí igualada las cargas. Aquí se tiene que igualar las cargas. Miren ustedes, ¿cuánto es la carga total de esta parte? La carga total de este sector es 2 positivo. ¿Y cuál es la carga total de acá? 2 positivo. En las ecuaciones iónicas tienen que quedar igualadas las cargas. Y aquí lo estamos demostrando. También en las reacciones del carácter iónico tenemos los denominados iones espectadores. Estos iones espectadores no van a ser más que aquellos jóvenes que no experimentan cambios. Iones que no experimentan cambios. En nuestro ejemplo podemos observar claramente que el ion sulfato es aquel que no experimenta cambio. Miren ustedes, ¿por qué? Antes tenía que 2 cargas negativas y después se mantuvo con las 2 cargas negativas. Este sería nuestro ion espectador. Como su nombre indica, haciendo honor a lo que acabamos de explicar, simplemente está observando cómo juegan con las cargas los otros elementos químicos. Esto ha sido en cuanto, jóvenes, a las reacciones iónicas. Vamos a continuar con las ecuaciones químicas que representan a las reacciones redox. Para esto sí, prestemos muchísima atención. ¿Qué nos dice aquí, jóvenes? Son procesos en el cual se lleva a cabo, ¿qué cosa? Real o aparente. Esto es importante. Transferencia de electrones. Aquí van a jugar en las ecuaciones redox electrones. Mientras que un elemento químico roba electrones, pues el otro elemento químico cederá electrones. Aquí hay un juego de electrones. Principal característica de las ecuaciones químicas o de las reacciones redox. Para lo cual, para poder entender estos conceptos, supongamos que tenemos lo siguiente. Tengo magnesio de carácter sólido más flúor de carácter gaseoso. Se van a unir estos dos elementos para formar el fluoruro de magnesio, que este es un compuesto sólido. Jóvenes, aquí aparecen 2 semireacciones. La primera se llama de oxidación. ¿Qué significa esto de semireacción de oxidación? Jóvenes, aquí un elemento cede sus electrones. Un elemento va a perder los electrones. ¿Ya? En la semireacción de oxidación, el elemento que cede los electrones se le conoce como agente reductor. Esto es importante que entendamos, jóvenes. Repito, en la semireacción de oxidación,
hay un elemento químico que cede electrones. Este elemento que cede electrones se denomina agente reductor. En nuestro ejemplo, vamos a ir analizando cuál es este elemento. Para ello tenemos que utilizar los estados de oxidación. El magnesio, al estar solo, tiene 0. El flúor, al estar solo, tiene 0. El flúor siempre va a ser menos 1. Aquí el magnesio va a ser más 2. ¿No es cierto? Miren ustedes entonces lo que sucede aquí. ¿Cuál es el que cede los electrones? El magnesio, ¿no es cierto? Antes no tiene nada. El magnesio, jóvenes, sí o no que tiene carácter acá más 2. Para tener una carga de más 2 significa que perdió ¿qué cosa? Electrones. ¿Cuántos? 2 electrones. Entonces el magnesio ha sido mi agente reductor. ¿Por qué? Porque después tiene carga de 2 negativa, ¿no es cierto? Y acá tiene 2 electrones. Ahora, siempre en las semireacciones debemos igualar la carga. ¿Cuál es la carga antes? 0. ¿Cuánto es la carga de mi semireacción después? 2 más 2, 0. ¿Por qué? 2 positivas con 2 negativas se anulan. Vamos ahora a la definición de la semireacción de reducción. En la semireacción de reducción, jóvenes, aquí un elemento químico gana electrones. Este elemento químico que gana electrones se le conoce con el nombre de agente oxidante. ¿Cuál es el elemento en nuestro ejemplo que gana electrones? El flúor. Miren ustedes, ¿no es cierto, jóvenes? El flúor más 2 electrones se va a convertir ¿en qué? En flúor menos 1, pero tengo 2, ¿no es cierto? Entonces tengo que colocar esto, ¿no es cierto? Tengo que revisar la carga, estudiantes, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la carga global de acá? Pues 2 negativas. ¿Y cuánto es la carga global acá? 2 negativas, porque 2 por 1, 2. 2 negativas, ¿no es cierto, jóvenes? Es importante ir identificando esto, por favor, ya que mientras un elemento químico se oxida, el otro se reduce. ¿Qué quiere decir? Estos procesos van a ser simultáneos. Mientras que el uno se oxida, el otro se reduce. Siempre un elemento se oxida y el otro se reduce. ¿No es cierto? Y siempre debemos comprobar las ecuaciones en las semisreacciones. Para la reacción global, yo lo que voy a hacer es sumar las dos reacciones, tanto la de oxidación como la de reducción. Y tengo lo siguiente, ¿no es cierto? Por acá que tengo magnesio más flúor más 2 electrones, que me forma que magnesio más 2 electrones más 2 flúor menos 1. Estos electrones se anulan porque estos 2 electrones al pasar acá sería menos 2 más 2 se anula. Y aquí que me queda magnesio más flúor. Como tengo 2 cargas positivas y aquí tengo 2 negativas, pues se me unen, quedándome lo siguiente. Esto, jóvenes, es una reacción química de óxido-reducción simplificada, reacciones redox. Resumiendo, aquí hay transferencia de electrones. Un elemento pierde, el otro gana. Y tengo dos semireacciones, una con el agente reductor y uno con el agente oxidante. Estudiantes, esto es fundamental que entiendan porque a futuro vamos a ver lo que es igualación de ecuaciones químicas mediante este método y es fundamental que entendamos esta parte, ¿sí? Por favor, vean con detenimiento cualquier duda, cualquier inquietud, háganmelo saber, ¿sí?
Para terminar este capítulo, vamos a ver otros ejemplos de óxido reducción. Acá tenemos, jóvenes, el sodio y acá tengo el cloro, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Jóvenes, que este sodio tiene aquí un electroncito. Este electroncito lo pierde, ¿no es cierto? Entonces gana el cloro. Vamos viendo qué tipo de agente es el sodio, ¿no es cierto? El sodio, jóvenes, sería el agente reductor. ¿Por qué? ¿Por qué es el agente reductor? Porque este elemento se ha oxidado. ¿Y por qué decimos que se ha oxidado? Porque ha perdido, ¿qué cosa? Electrones. Aquí está, perdió un electrón, ¿no es cierto? Entonces, esta es la reacción de oxidación, pero a su vez el sodio es el agente reductor. ¿Por qué el agente reductor? Porque está perdiendo un electrón. Vayamos con el cloro. El cloro, en cambio, va a ser el agente oxidante, porque ganó un electrón. Entonces, esta de acá va a ser la reacción, la semireacción de reducción. ¿Por qué? Porque ha ganado un electrón. Repito, en la semireacción de oxidación, el elemento pierde electrones y por lo tanto se le denomina agente reductor. En cambio, en la semireacción de reducción es aquel en que el elemento gana un electrón, por lo tanto es el agente oxidante. ¿Ya? Acá tenemos, jóvenes, 3 ejemplos y por favor quiero que de tarea me identifiquen lo que sería el agente reductor y oxidante, y también, jóvenes, que me escriban las semireacciones. ¿De qué? De oxidación y reducción. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, háganmelo saber porque, repito, me voy a ser bastante reiterativo en este asunto. Es fundamental que entendamos esto, ya que muchos procesos en la naturaleza se llevan a cabo mediante estas ecuaciones de óxido-reducción, en donde siempre vamos a tener transferencia de electrones. Hasta aquí el video de hoy. No se olviden de realizar la tarea y nos vemos en la próxima oportunidad.